Buenas, en esta ocasión vamos a ver otro de los plugins de DRods. En este caso vamos a usar el revisor de familias, el cual nos va a ayudar a administrar mejor las familias que tenemos dentro de un archivo Revit. Vamos a iniciar con el proyecto base que trae Revit como ejemplo. Aquí vemos la versión 3D. Y en la pestaña de DRods vamos a encontrar el plugin. Vamos a ver cada una de estas pestañas y describir cada uno de los puntos. El primero es un exportador, nos ayuda bastante en lo que es sacar las familias de una forma más ordenada, ya que el método tradicional de sacar las familias hay que saber exactamente el nombre o tirar todas las familias del proyecto de un solo a una carpeta. Voy a mostrarlo aquí. Salvar librería como familia, y en este caso nos da la opción de todas o escoger una familia con un nombre específico. En proyectos grandes se vuelve complicado porque de la cantidad de familias se vuelve exagerada a veces y hay que saber cuáles son los nombres de familias. Entonces este plugin nos ayuda en esta primera pestaña de exportar a ordenar un poco más las salidas. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, lo primero es de que nos deja escoger por categorías, incluso si es la categoría de modelos, de elementos modelados o de anotaciones. ¿Cuáles son los de anotaciones? Los clásicos tags y símbolos que tengamos en el proyecto. Y lo de modelado es todo lo que tenga un elemento 3D en su configuración. Vamos a poner todos. Nos permite escoger una carpeta de respaldo y una carpeta donde se va a exportar. En este caso, por ejemplo, creo una carpeta en mi fondo de escritorio y dentro de esa creo otras dos carpetas llamadas muebles y puertas. Entonces vamos a escoger las puertas y los muebles. Es más, voy a iniciar más bien con los muebles de cocina. Entonces uno lo selecciona acá, puede seleccionar ya sea específico o no, el elemento en específico o toda la categoría, y uno le pone salvar las familias. Entonces lo que va a hacer es inmediatamente crear las familias en la carpeta que uno escogió. Le dan a la opción de salvar en la carpeta raíz. Pues vamos a ver que ahí van a ir apareciendo las carpetas, los archivos de las familias, y me sale que ya están listas. Yo en adicional puedo seleccionar puertas, por ejemplo, y entre las opciones yo puedo ponerle a estos tres puntitos que me permita seleccionar una carpeta en específico, y puedo, por ejemplo, también agregar los muebles y ponerle los tres puntitos y decirle que van a esa carpeta. Entonces le pongo salvar, esperamos a que actualice, va a crear de nuevo los archivos que ya estaban. Y ya está listo. Entonces ya me actualizó estas dos a la versión más reciente, mientras que en estas carpetas ya están las que dije que quería que estuvieran en cada una de las carpetas. Eso en cuanto a la primera pestaña. En la segunda pestaña nos permite editar nombres de las familias
Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí tenemos todas las familias seleccionadas y todos los family types. Están los de familias cargadas y los de sistema. Vamos a explicar un poco la diferencia entre las familias de sistema y las cargadas. Por ejemplo, las familias de sistema vamos a ver que son como las paredes, los tubos, los ductos. Son las que dentro del mismo Revit hay que configurarlas a detalle. Por ejemplo, las paredes hay que definir cada una de las capas. En los sistemas, por ejemplo, los de tuberías, hay que definir cada uno de los tipos de uniones que va a tener y cuáles son las reglas que existen. Entonces, esas son las dos diferencias. Como tal, uno no puede como exportar el tipo de pared como una familia por aparte, sino que es completamente interna del sistema. Y después están las que cargamos, que esas son las clásicas que descargamos de internet o de una librería y la incluimos. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es básicamente encontrar una característica, bueno, una parte de texto y reemplazarla con otro. Y después agregar sufijos y prefijos a todas las familias. Un ejemplo clásico es de que hay muchas familias que vienen por defecto de Revit tienen la M- al inicio. Entonces yo quiero más bien agarrar todas esas, le pongo encontrar todas, y entonces aquí me agrupó todas las que tienen esa característica M- y después el nombre, y lo quiero eliminar. Entonces en el reemplazar no le pongo nada. Entonces aquí me va a poner el estatus de que fue modificado pero aún no se ha actualizado en el archivo Revit. Otro ejemplo, por ejemplo, quiero reemplazar la palabra elevation y lo quiero cambiar por elevación, tema de idioma. Entonces aquí pongo encontrar todos y aquí vemos que están en inglés y lo reemplazo y ahora están en español. Entonces eso es útil para hacer esas traducciones o estandarizar un poco los nombres. En cuanto a sufijos y prefijos, eso es bastante simple. Por ejemplo, si queremos ponerle a todas las familias de un solo que pertenecen a la compañía y tenemos un prefijo, entonces por ejemplo algoritmo bin yo y no sé si es para el caso, pero al final sí tienen que poner algún código en especial, por ejemplo 01. Entonces le damos seleccionar todos y ven que aquí ya todo me los agregó. Ahora con el sufijo también, y todos tienen el sufijo. Algo que si noté es de que, digamos, si lo vuelven a stripar, va a volver a poner el sufijo y vuelve a poner. Entonces hay que tener ese cuidado en cuanto a la selección de estos elementos. No es tan inteligente como darse cuenta de que el sufijo está reemplazando el mismo, pero si nos agregaron este botón para regresarnos por cualquier error. Hasta este momento las familias nada más se les está poniendo el nombre que se les va a cambiar. Hasta que le pongamos update dentro del modelo no va a haber cambios. Entonces le ponemos update y aquí va a ir poniendo los checks de que ya hizo el cambio de esas familias. Esperamos a que termine.
De hecho, este tema con la nomenclatura ya había hablado antes en un video de cómo hacerlo, una versión que fuera más automática y fuera más inteligente. Pero esto es una opción rápida y práctica para implementar. Entonces, recordar usar la herramienta adecuada para la tarea adecuada. Esto me parece bastante útil para una estandarización rápida o cambiar nombres masivos muy específicos entre todo el documento. Ahora vamos a pasar a la última pestaña. En esta última pestaña solamente lo podrá usar si son archivos centrales y permite crear básicamente reasignar los wordsets a las familias. Entonces va a contabilizar todas las familias que están en el proyecto y podrán reasignarle a un wordset en específico. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decirle que quiero que me muestre todos los pisos y puedo seleccionar todos los pisos y decirle que están en el wordset que se llama ejemplo 1. Puedo venir a puertas y puedo seleccionar estas y decirle que están en el wordset ejemplo 2. Puedo decir, no, estas puertas las quiero en el wordset ejemplo 3. Y cuando le doy update al modelo, va a cambiar esas familias a sus wordsets respectivamente. Ya había visto, estaba revisando cómo funcionaba. Estas son reglas de filtro y yo puedo crear una serie de nuevas reglas. Entonces, en el momento que yo creo la regla, por ejemplo, aquí estoy buscando las que tengan en la descripción cast y que en el type mark tenga 4500. Eso no me lo va a filtrar hasta que yo le ponga en el check, y si yo agrego 2 y no cumplen, entonces no me los va a poner. Entonces yo puedo crear una serie de reglas para diferentes casos y en adicional a eso las puedo salvar para un futuro uso. Para facilitar más adelante la implementación. Un ejemplo es de que si no tienen alguna descripción en específico o un type mark ya asignado, entonces que me lo filtre, y así yo podría ir controlando la información de las familias y irlas actualizando. O por ejemplo, si es tengo en el type mark alguna anotación que me indique cuál es el wordset que tiene que estar o una referencia, entonces aquí yo lo podría filtrar para después asignar el wordset correcto. Y ya con eso, nada más le damos, después de todos los cambios, le damos update. Y con eso, ya todos los cambios que hemos hecho en el modelo se habrán ejecutado. Vamos a verlos. Cambios de wordsets. Vamos a nada más poner estos. Ok. Listo. Estos son los pisos que yo he asignado al wordset y las puertas que he usado de ejemplo. En adicional, vamos a ver los nombres. Ven que los nombres ya tienen, vamos a ver todo el árbol de familias. Ven que todas las familias importadas tienen el nombre, las que no son las de sistema
por ejemplo estas. Pero si buscamos por ejemplo muebles, aquí ya están asignados. Es una herramienta bastante útil para darle mantenimiento a las familias, simple y cumple su función. También muchas de esas cosas se pueden ampliar en Dynamo, pero habría que ser muy específico para poder implementarlos. Para uso cotidiano o general, esta herramienta me parece bastante útil, entonces por eso quería demostrar los usos. Y eso sería por este video. Entonces nos vemos, espero que esto les sea de utilidad.